¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Claudio Bravo del Ministerio Internacional Visión Cristiana y en esta oportunidad quiero traer una enseñanza sobre el área de finanzas, pero también que abarca todas las áreas de nuestra vida. Y quiero hablar de este tema porque es un tema que está bastante mal entendido, en malas interpretaciones, y también podemos decir que hay abuso de este tipo de enseñanza y sacándola del contexto bíblico. Hay quienes no creen que Dios puede ayudar a la gente a avanzar y hay quienes solamente hablan de eso. Pero yo creo que necesitamos ir al origen, al texto de donde sale la enseñanza para saber si esto es de Dios o no. Así que yo te invito a que me acompañes en este día a descubrir a través de la palabra el deseo del corazón de Dios. Y si es de Dios, la prosperidad para la vida o no. Si tenemos argumentos para hablar de este tema o no. Porque podemos discutir y decir muchas cosas, pero es importante saber que aquel que es la fuente eterna de la vida y quien ha dejado establecido en su palabra los valores y principios, él mismo nos puede hablar. Quiero hacer una oración para comenzar. Padre, oro en este día por cada uno de los amigos y hermanos que van a ver este video, este material, para que tú les ayudes, para que tú les bendigas y para que espíritu de sabiduría venga de lo alto sobre nuestras vidas. Necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos enseñes. Tú eres nuestro Padre, pero también nuestro Maestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar, si le pusiera un título a esta enseñanza, el título que le pondría sería: si cambia tu condición, cambiará también tu situación. Si cambia tu condición, cambiará tu situación. Y nos vamos a basar en el texto de Apocalipsis capítulo 2, verso 8, donde dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El que está hablando en esta oportunidad es el Señor. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis. Acá tenemos un texto muy importante de la palabra del Señor, donde el que habla no es cualquier persona, ni siquiera un apóstol, es el Señor Jesucristo resucitado. Y Él le habla a una iglesia. Y cuando le habla, hace hincapié en algunas cosas importantes que la iglesia estaba viviendo y que también sus miembros o algunas de las personas que componían ese grupo de gente que se reunía para llevar adelante la palabra de Dios. Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tu trabajo, yo conozco la labor que estás realizando para mí, para ayudar a otros, lo que estás haciendo, sea mucho, sea poco. Dios dice, yo lo conozco. También conozco tu tribulación, la tribulación que todos aquellos que se determinan en servir a Dios y ayudar a la gente comienzan a tener, porque en verdad hay una tribulación. Jesús dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Pero también le dice, y también conozco tu pobreza. Tú estás haciendo muchas cosas, estás tratando de salir adelante, estás haciendo una obra, estás soportando una tribulación, y yo te digo, yo voy a bendecir tus obras y te voy a recompensar a cada uno de acuerdo sea su obra. Dios recompensa de acuerdo al trabajo que cada uno realiza. Así que mientras tu obra sea mayor y permanente, más bendecido serás. Pero también dice tu tribulación. Yo te voy a librar de la tribulación, yo voy a apoyarte, voy a alentarte en medio de tu aflicción. Y como decía el salmista, este pobre clamó al Señor y Él le libró de todas sus angustias. Dios quiere ayudarnos. Pero también dice, conozco tu pobreza, porque aunque haces todo esto, hay veces que estás ajustado, hay veces que estás viviendo una situación financiera adversa,
y entonces caes en un desánimo, en un desaliento, ves todo un panorama oscuro, porque aunque tú oras y tú lees y tú ayudas a la gente y tú ministras la palabra, hay cosas que pasan directamente por la parte financiera. Si tienes que comprar un terreno, si quieres que construir un templo, si tienes que alquilar un salón, si tienes que echar combustible para viajar a algún lugar, pasa por el dinero. Y Dios dice, yo conozco que a veces no tienes para esas cosas, pero yo te digo que yo conozco tu pobreza, tu entorno, pero tú eres rico, dice. Entre paréntesis pone, pero tú eres rico. Dios directamente aborda el área de sus finanzas. Claro que esta palabra le está diciendo, tú eres rico espiritualmente, tú eres rico en la gracia, tú eres rico, pero también lo que le está diciendo es, tú eres rico. Tienes que saber no lo que tienes, sino quién tú eres. Entonces lo que le está diciendo, que tu situación no limite tu condición. Por eso decíamos al principio, si cambia tu condición, también cambiará tu situación. Yo veo que tú tienes pobreza, pero tú eres rico. Y eso es lo que importa. Saber que nosotros somos personas que han sido transformadas para ser personas enriquecidas en el Señor. No le dice que tú vas a ser rico, no le dice que más adelante, en algún momento, no. Él le dice, yo conozco tu pobreza. Todos te miran y dirán que eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que dice la circunstancia? ¿A lo que dice la gente? ¿A lo que dice tu bolsillo? ¿O a lo que dice Dios? Es importante que tú le creas al Señor para que eso produzca un verdadero cambio en tu vida. Entonces, no es lo que tengo, sino lo que soy. Eso es lo que importa. No lo que tengo, sino lo que soy. Porque el árbol va a producir de acuerdo a lo que sea. Si yo tengo un espíritu pobre, la savia de mi interior, por mi ser, de mi mente, de mi espíritu, es un espíritu de escasez, de pobreza, de miseria, no importa cuánto dinero me den, no importa todo lo que pueda alcanzar, soy pobre y voy a malgastar, se me va a ir, voy a caer en quiebra, pero cuando soy rico en mi espíritu, entonces voy a comenzar a producir frutos de acuerdo a lo que soy, no a lo que tengo. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, hombres importantes en nuestra historia declaraban de que, como Henry Ford, como William Colgate, que si ellos les quitaban todo lo que tenían, pero le dejaban la oportunidad de seguir trabajando, ellos volverían a recuperar todo lo que habían perdido y aún tener más, porque dice, ya está en nuestra naturaleza, es lo que somos, tenemos un espíritu de progreso. Y eso es lo que te quiero enseñar en el día de hoy, porque esto no es magia, no es un casino espiritual, donde si tú pones un dinero, esto todo va a cambiar. No, hay una vida, un proceso al cual nosotros tenemos que caminar y avanzar. Muy bien, entonces quiero darte algún ejemplo. Por ejemplo, la vida de Abraham. En Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, dice Dios, te he puesto, no que te voy a poner, no que te voy a hacer, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto le dice Dios a un hombre anciano, con su esposa anciana y estéril, y él ya tal vez en el ocaso de su vida, y Dios le dice, te he puesto por padre de muchas gentes, pero él no tenía ni siquiera un hijo, y por muchos años había transcurrido así, y en esa condición, pero no importa lo que pasó ayer, no importa cuánto tiempo llevas en la pobreza, en la necesidad, o en la enfermedad, o en la esterilidad, porque cuando Dios te da una palabra, su palabra te habilita, te impacta, y aquel que por la palabra y por la fe hizo los cielos y la tierra y todo lo que está creado, envía una palabra que activa tu ser, y entonces Abraham pudo ser padre de multitudes. Ahora veamos,
Este mismo texto lo toma el apóstol Pablo para enseñarnos de la fe. Y lo toma en Romanos 4:17, donde dice, como está escrito, te he puesto, hablando de Abraham, por padre de muchas gentes delante de Dios. Dice el texto, ¿a quién creyó? ¿Cuál es la clave para poder tener una transformación? Creerle a Dios. Si tú no le crees, Dios te puede llenar de palabras. Pueden venir una palabra profética a tu vida. De hecho, habrán lanzado palabras proféticas sobre tu vida que no se han cumplido. ¿Por qué? No porque no eran de Dios, sino porque no pudiste creerlas y trabajar para lograrlo. Entonces, Abraham lo primero que hizo para poder salir de su condición de esterilidad, de soledad, de tristeza por no tener descendencia, lo primero que hizo fue creerle a Dios. Dios le dice, te he puesto por padre de mucha gente. Y dice, ¿a quién creyó? El cual dice da vida, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios te está diciendo, tú eres rico. Claro, tú te miras y no eres rico. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque para Dios, su palabra tiene el poder creativo, el poder transformador. Y Dios nos da una palabra. Abraham le dijo, te he puesto por padre, y no era padre. Pero él llama a las cosas que no son como si fueran. Porque él tiene el poder para generar eso que está diciendo. Y el verso 18, el apóstol Pablo dice, y Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Lo primero que necesitamos para llegar a ser ricos, como dice el Señor, es como hizo Abraham, le creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser sano, para llegar a ser próspero, para llegar a ser padre de muchas gentes, para llegar a tener un ministerio importante, para llegar a tener un hogar transformado. Necesitas primero creerle al Señor. Dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, no decayó, sino que creyó, no se debilitó en la fe. No comenzó a decir, no ocurre nada, no pasa nada, llevo una semana, 2 semanas, un mes, un año, y todo parece igual. No se debilitó. Pasaron muchos años hasta que la palabra se hizo viva en él. Él en el mismo momento que la recibió, la concibió, pero hubo un proceso de gestación que se demoró por algunos errores del hombre, pero Dios no cambió sus planes, porque lo que había dicho que iba a hacer con él, lo terminó haciendo. Así que dice, no se debilitó en la fe al considerar, ¿qué cosa? 3 cosas. Su cuerpo medio muerto. No se debilitó al mirarse. Lo que Dios necesita es que creas en Él. La Biblia dice, tened fe en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y también tienes que tener fe en ti. Si tú no crees que eres la persona que Dios va a usar, entonces Dios no puede hacer nada. Él no se debilitó al considerarse a sí mismo. Miró su cuerpo, se vio viejo, pero dijo, soy una persona mayor, soy una persona ya en el ocaso de la vida, pero por una palabra me voy a mover. Y Dios me va a dar vida, me va a dar fuerza, y lo voy a lograr. Y se fortaleció, no se debilitó. También dice, o por la esterilidad de Sara, su mujer, ¿no? También una mujer anciana, no se debilitó al considerar la mujer. No, Dios te ha dado una palabra y tienes que creer que tú eres el instrumento. Pero te ha dado también un entorno donde lo vas a lograr. Y en este caso era Sara. Y Dios te ha dado un entorno para que ahí tú comiences a avanzar. Dios tiene preparado para ti el lugar, las personas, para que tú puedas salir adelante. Pero solamente tienes que creer. Y no se debilitó tampoco dudando por incredulidad de la promesa de Dios. No sé si usted ha escuchado alguna vez o ha pensado, sí, ya sé, esta palabra qué hermosa, pero no es para mí, ya soy grande, ya intenté todo, ya vengo de vuelta. Muchas cosas se dicen, ¿no? Él no se debilitó, Dios le dio una promesa y pasó el tiempo y siguió creyendo
en una promesa que Dios le dio. Dios nos dio una palabra con mi esposa hace muchos años, y sin embargo esa palabra no se terminó de cumplir, pero ha venido creciendo y gestándose y formándose. Pero nosotros hasta el día de hoy seguimos esperando en la palabra que Dios nos dio, porque su palabra no pasará. El cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero su palabra no pasará sin que se cumpla. Así que créele al Señor por todo lo que Él está haciendo. Dice, no se debilitó con respecto a la promesa, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo es eso? Fortalecerse en fe para recibir una promesa. Escucha palabra, escucha alabanzas, pasa tiempo con el Señor, ora a Dios y tu fe se va a fortalecer, porque si no se va a debilitar. La fe necesita ser alimentada y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Segunda cosa, para que la fe se aumente, alaba a Dios, dale gloria a Dios. Levántate cada día y dile, Señor, aunque no he visto nada, pero te alabo, te bendigo, porque sé que tú lo vas a hacer. Él dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Eso es lo que te ayuda a estar convencido. El alabarle, el tener fe en Él, el leer su palabra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Puedes creer que Dios hará todo lo que te ha prometido? Tienes que fortalecerte en fe y tienes que comenzar a darle gloria a Dios. Nunca dice acá, ni en ningún lugar, que Dios bendice a la gente que se queja, a la gente que rezonga, a la gente que murmura, a la gente que comienza a desesperarse. No, Dios bendice a la gente de fe. Otro ejemplo te voy a dar de lo que es que tiene que cambiar primero tu condición para que cambie tu situación, porque cuando Abraham creyó en todo lo que Dios le dijo, el hombre y su mujer estéril y el ancianito de 100 años, fue transformado, su condición transformó su situación, porque fue padre de multitudes. Como anciano tuvo a su hijo Isaac, y luego se formó de ese otro hijo, y luego las 12 tribus de Israel, y todo Israel y todo pueblo árabe también salieron de los lomos de Abraham. También tú puedes convertirte en una persona fructífera, exitosa, si le crees a Dios, porque el éxito está de la mano del Señor, y de creerle, de obedecerle y de hacer de acuerdo a su propósito. En Isaías 54:1 dice, habla del amor eterno que Dios le tiene a su pueblo, a sus hijos Israel, que hoy también eres tú. Y le dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Así ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación no sean extendidas. Y le dice algo, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Ah, qué palabra, ¿verdad? Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. La alegría de lo que va a ocurrir, los días que vienen sobre tu vida, si le crees a Dios, son días que harán que te olvides de los años malos, de tristeza, de vergüenza, de dolor, de frustración. Pero Dios dice, aunque eso va a ocurrir a futuro, tiene que comenzar a ocurrir ahora. Dice, regocíjate, en el verso 1, oh estéril. Usted piensa, ¿cómo puede un estéril, una mujer que anhela un hijo, gozarse, alegrarse, cantar, si no lo tiene? Y él le dice, regocíjate. La que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto.
Normalmente nosotros decimos, si yo tengo esto me voy a alegrar, si tuviera aquello sería feliz, si tuviera lo otro estaría contento. No funciona así con Dios. Dios espera que primero cambie tu condición, tu pensamiento, tu ser interno, para que entonces luego cambie tu parte externa. Dios dice, alégrate ahora. No, Señor, perdón. El orden humano es, cuando me va bien me alegro, cuando me va mal estoy triste. Cuando logro algo, entonces canto, cuando no, entonces lloro. Dios dice, no es así conmigo, hijo. Esto funciona así, yo te estoy dando una palabra. Y si tú la crees, regocíjate. Regocíjate aunque eres estéril, aunque no has dado a luz, aunque no tienes nada, regocíjate, porque si lo haces, la fe vendrá a tu vida y mi palabra se incubará en un ambiente de fe. Mi palabra es la vida, como la semilla que sembramos en la tierra. Esta palabra Dios la siembra en tu corazón y esa palabra tiene que ser abrazada, como la tierra abraza la semilla y necesita agua y luego el sol le da calor para que sea abrazada, cuidada, y se rompe esa palabra y comienza a generar un poder creativo y nace la vida de una nueva planta. Se plantó una semilla y ahora hay muchas y miles de semillas más que salen de ahí. ¿Dónde estaba el milagro? En la palabra, en la semilla, en lo que recibes. Si Dios te da una palabra, créesela y entonces esa palabra va a producir aquello que Él dijo que iba a hacer. Dios dice, así será mi palabra, que no vuelve atrás vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la he enviado. Si Dios te da una palabra para sacarte de la pobreza, créela. No te ha servido ningún otro método, como en todas las cosas de la vida, pero Dios te quiere sacar adelante. Yo quiero preguntarte si usted cree que todo el que cree en Cristo es salvo. La Biblia dice, todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo resucitó de los muertos es salvo. Ahora, Él murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero sin embargo, aunque murió por todos, no todos se salvan. Él fue llagado y en las llagas del Señor fue para darle sanidad a todo el mundo, a todo enfermo. Pero sin embargo oramos por enfermos de cáncer, se sanan. Enfermos aún de SIDA se han sanado. Enfermos de parálisis se han levantado. Gente, han ocurrido milagros ante nuestros ojos impresionantes. Pero ¿por todos los que oramos se sanan? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque no todo el mundo cree igual. Y de la misma manera es la prosperidad. Dios quiere que todos nosotros prosperemos. Pues dice su palabra en 2 Corintios 9, 8-9, dice que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza seamos enriquecidos. ¿Pero a quién? Para todos. El mundo no tendría que ser un caos. No, la gente confía en cosas más que en Dios para salir adelante. La gente hace cosas malas para estar un poco mejor, pero ese no es el camino. El camino es la bendición del Señor. Entonces Dios dice, cambia tu condición y cambiará tu situación. Entonces quiero decirles, nosotros no predicamos el evangelio como una suerte de la gente que si hace esto, todo. No. Creemos en la prosperidad que da el evangelio. Cuando el evangelio se predica en su totalidad, se enseña la palabra, las personas comienzan a entender dónde han estado muchos de sus errores. Y por eso al hacer los arreglos necesarios y obedecerle a la palabra del Señor, comienza la gente a ser bendecida y a ser prosperada. Entonces, no creemos en el evangelio de prosperidad, el que solo te dice si pones, eres rico. No, sino creemos que el evangelio da prosperidad. En el evangelio que prospera a todo aquel que en él cree. Entonces el principio es cambia tu interior
y cambiará luego tu exterior. Antes de ser, antes de tener, tienes que ser. Recuerde eso, antes de ser, antes de tener, algo tiene que ser. Si usted ha cambiado, lo demás se va a dar. Bien, quiero explicar. La palabra prosperidad básicamente significa que te vaya bien en el viaje de la vida. También significa tener más de lo que uno necesita. Es vivir holgado, vivir disfrutando de la vida que Dios nos ha dado. Porque Dios dice, pedidme y se te dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Ahora, Dios quiere que tengas. Dice, no hagan como los gentiles que andan afanados, que comeremos, que vestiremos, con tanto temor e inseguridad. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Busca el reino, busca su justicia, y lo demás vendrá añadido. ¿En qué quiere decir eso? Alíñate con la palabra. Obedece a lo que Dios te enseña, y entonces Dios está comprometido con su palabra para que te vaya bien. Todo lo demás te vendrá por añadidura. Quiero decirles, para que veamos, José, la vida de José, en Génesis 39:2, dice, más, Génesis 39:2, más Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Ahí está la palabra. Y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué es lo que vio el amo? Que Dios estaba con José. Y que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Qué importante esto, ¿no? Todo lo que hacía, no lo que no hacía. Para poder prosperar hay que hacer. Hay que trabajar en fe, pero hay que hacer. No quedarse sentado esperando que te caiga la bendición del cielo. Algo tienes que hacer. Todos tenemos que hacer algo, y Dios te va a dar el qué hacer, y para poder prosperar lo que tú hagas. Dice verso 4, así halló José gracia ante los ojos de su amo, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es un mayordomo. Administrar los bienes ajenos. Disfrutar de todo lo que se te ha puesto en tu mano, pero sabiendo que no es tuyo porque tiene un dueño. Dios es el dueño de todas las cosas. Y te ha dado la vida. Y tú eres mayordomo de tu vida, de tu salud, de tu tiempo, de tu familia, de tu dinero. Mayordomo. Porque un día Dios te llamará y tendrás que darle cuenta. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tu dinero? ¿Qué has hecho con las amistades? ¿Has sido un buen mayordomo o no? José era un buen mayordomo. Y este hombre lo puso, le entregó el poder de todo. Dios dice, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, a ustedes también les doy esa autoridad para que sean mis mayordomos. Y dice, y aconteció que desde cuando le encargó su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Cuando uno es un hombre próspero como era José, José era próspero antes de tener nada, antes de tener dinero. Era próspero en la cárcel, era próspero en una cisterna donde lo tiraron, era próspero como esclavo en la casa de Potifar. Él era próspero, no importaba la opresión, no importaba la circunstancia. Él sabía que todo eso era temporal, que era cuestión de esperar el momento para poder alcanzar el estado en el que él se movía de prosperidad. Escuche, dice que todo eso prosperó a causa de José. Tú eres la causa por el que tu hogar va a prosperar. No la suerte, no los gobiernos, nadie. Tú eres la causa. Tu relación con Dios, y que tú empieces a creer que si eres un hijo de Dios, no un impío, no un perverso, uno lavado en la sangre de Cristo, uno comprado a precio de sangre, eres un hijo de Dios, entonces Dios dice, tú eres rico y tienes que prosperar en todo lo que emprendas. Y a donde vayas, a causa tuya, ese negocio va a prosperar.
ese ministerio va a prosperar. Todo va a prosperar. Escuche. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. La Biblia dice que José era varón próspero. Y todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba, ¿por qué? Porque era varón próspero. Lo que hacía prosperaba porque era varón próspero. Su condición era de prosperidad. Por eso su situación, tarde o temprano, llegó a ser de prosperidad. Quiero que vea esto. José, he escuchado decir a un hombre de Dios que José era un prosperador todoterreno. Todoterreno. Prosperó cuando los hermanos lo vendieron y quisieron causarle un daño. Fue para bien. Prosperó cuando estuvo en la casa de Potifar. Lo puso sobre todo y su casa prosperó. Pero fue a la cárcel por causa de la mujer de Potifar. Injustamente cayó en la cárcel, pero dice que Jehová estaba con él. Y en la cárcel prosperó tanto que fue el encargado de todo. Y luego que salió por interpretar el sueño de Faraón, fue prosperado en el reino y puesto sobre lo más alto nivel, más un extranjero en el más alto nivel de gobierno de una nación, Egipto. Y saben ustedes que Egipto llegó a ser un imperio, pero ¿saben por causa de quién? No de Faraón, no de los brujos que lo rodeaban, sino por causa del hombre de Dios, de José. Tú eres un José, tienes que ser un José. Dios te ha puesto en esta tierra para que representes a Dios. Dios no es un Dios de miseria, de pobreza, de necesidad, sino que te levanta para que puedas bendecir a los demás. Dice la Escritura luego que cuando José llenó los graneros, compró tierras, hizo que el imperio prosperara, pero cuando vinieron sus hermanos, los hebreos, y que estaban en hambre, en una hambruna en toda la tierra, José abría los graneros y Dios lo puso para preservación de vida, para ayudar a la gente. En él no habían rencores ni resentimientos, sino bondad. Por eso Dios lo prosperó, porque era también un requisito. Así que en todo José no se paraba en su situación, sino que se paraba en su condición de hombre próspero, de hombre bendecido. Quiero darte rápidamente algunas razones por las cuales no se prospera, no se avanza, no se sale adelante. No es mala suerte, no tiene que ver tu contexto, que tu familia, que tu padre, que tus hermanos, que el barrio, que la nación. No es por ahí, no pasa por ese lugar. Y quiero enumerártelos. Primer cosa por la cual no se progresa es que te paras en tu situación y no en tu condición. Vives mirando a tu alrededor tu imposibilidad, tu falta de suerte, quejándote. Nada de eso te va a cambiar. Apocalipsis 2:9, tú eres rico. Aunque hay pobreza, tú eres rico. No te olvides de eso. Levántate cada mañana pensando, soy rico. Es cuestión de tiempo. La oportunidad vendrá y voy a alcanzar aquello para lo cual fui diseñado, preparado. Prepárate. Prepárate aprendiendo un oficio, prepárate estudiando, prepárate escuchando palabra de Dios. Eso preparará tu mente para que cuando llegue el momento de Dios estés listo para avanzar, como fue con José. Estaba en la cárcel, pero un momento de Dios lo sacó de la pobreza a la riqueza. ¿Saben de Thomas Edison, el que inventó la luz dentro de un foco, de la bombilla? Ese hombre intentó 1000 veces poder lograr que la luz estuviera en forma permanente, y no podía porque se quemaban los filamentos. Todo lo que hacía 1000 veces. Su laboratorio estalló un par de veces. Lo tenían casi por loco, lo tenían por una persona testaruda, por una persona falta de razonamiento. Pero un día Dios le permitió entender cómo hacerlo, y cuando Dios le reveló y él pudo prender esa bombilla y quedar encendida, al otro día Thomas Edison era el hombre más rico de toda su nación y el hombre más importante, más famoso, más conocido, porque él perseveró, creyó, era lo que él era, solamente que llevó un tiempo procesarse hasta que se diera luz. No renuncies a lo que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres y tienes lo que Dios dice en su palabra que tú tienes.
Segunda cosa que no ayuda para que alguien progrese: perseguir muchas cosas a la vez. Por ejemplo, el Salmo 127:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré con todo mi corazón. Esto se llama enfoque. Vamos a enfocarnos. Nos reunimos con la familia, estamos pasando una necesidad, un momento crítico, pero somos varios. ¿Qué tengo que hacer? Reunir la familia, hablar con ellos y decirle: hijos, esposa, nosotros tenemos que salir adelante, porque aunque estamos viviendo un momento de crisis, dificultad financiera o pobreza, no somos pobres, ni fuimos llamados a permanecer en esta condición. Pero vamos a hacer las cosas bien. Primero, nos vamos a enfocar en una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Trabajemos todos juntos. Hagamos un pozo en común y entonces nos vamos a ordenar. Todos tenemos que trabajar. No derroche. Hagamos una cosa: paguemos nuestras deudas. Salgamos de la deuda, porque el que está endeudado está enlazado de aquel que fue su fiador, y entonces vive oprimido y angustiado. Salga de la deuda. Dios le va a ayudar a todo el que quiere salir de la deuda. Enfóquese en eso. Una vez que salga de la deuda, enfóquese en el siguiente paso. ¿Qué necesita? Necesita sus muebles. ¿Qué necesita? Su terreno para tener su casita. Entre todos, un pozo en común. Nos privamos. Entonces, no derroches, porque no se puede hacer todo a la vez. Querer esto, querer el auto, querer las vacaciones, querer una cosa. Cuando se logra una cosa a la vez, como dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré con todo mi corazón. Cuando es una cosa y toda la familia se enfoca, una vez que se logra, entonces nos sentimos incentivados para ir por la segunda. Pero yo veo hogares que están tan desarmados, que viven muy mal y en la pobreza. Cuando si todos trabajaran y hicieran su aporte, ayudando a papá y a mamá, y la mujer fuera buena administradora del dinero, y tuvieran un hogar ordenado, limpieza, no importa la pobreza, pero limpio, buscando de agradar a Dios, y entonces todos hicieran su aporte, a la hora de bañarse tendrían su calefón con agua caliente, sus toallones, su ropa de cama, su hogar como en condiciones, sus muebles restaurados, si no son nuevos, mejorados, limpios. Pero cuando la miseria viene y se adueña de una casa, cada uno lo primero que hace es dividir la mente en varios pensamientos, dividir la familia, que cada uno tira para un lugar, y así no se puede salir adelante, porque la pobreza se generaliza, se establece, se arraiga, y todos vivimos mal. Luces prendidas, cosas innecesarias, gastos y consumos en cosas que no sirven. Una cosa hay que buscar, una cosa. Pablo dice en Filipenses 3:13: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, porque eso es lo que tengo que hacer. Si vivo pensando en lo que fue ayer, en lo malo que hice, nunca voy a salir. Tengo que hacer una cosa: extenderme hacia adelante, que el pasado me sirva como una experiencia, pero no para estar recordándolo, porque Dios es un Dios que avanza. Tenemos que caminar hacia adelante con un objetivo claro en la vida para poder lograr ese propósito. Elías también le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidlo. Y si los Baales creen ustedes que Dios, bueno, vayan en pos de ellos, pero no hacen una ni hacen otra, o quieren hacer las dos juntas. Si no estás definido como un verdadero cristiano, si eres un poco mundano y un poco cristiano, si eres un poco creyente y un poco incrédulo, entonces no puedes, tienes que tener un pensamiento, un propósito, y levantarte cada día para poder alcanzarlo. Tercer cosa que perjudica para no prosperar, para no avanzar, y es algo muy bíblico, pero no solamente se tiene que hacer el énfasis en esto, es no diezmar y no ofrendar. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré ventanas en el cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Lo dice la palabra o no? Sí, lo dice la Escritura. La Escritura dice: traed los diezmos al alfolí, a la casa del Señor. Aparta tú. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de nuestros ingresos. Pero para que sea diezmo, no solamente tengo que traer la 10ª, sino que cuando recibo dinero, cualquier dinero, de cualquier cosa que Dios me bendiga para tenerlo, lo primero que tengo que hacer es separar mi 10º, mi parte, mi diezmo, para honrar al Señor. Es un acto de honra, es reconocer a Dios que Él es el dueño de todas las cosas, mi sustentador, mi fuente de bendición. De Él depende mi bendición. Entonces yo separo mi diezmo para dárselo al Señor, y cuando hago eso, mi 90% restante estarán bendecidos para poder invertirlo, progresar, avanzar. Yo prefiero tener un 90 bendecido y no un 100 maldecido. Porque la Biblia dice: maldito soy con maldición, vosotros la nación toda, porque me habéis robado. Y ellos dijeron: ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. No han ofrendado como corresponde, no han diezmado en forma sistemática, y entonces ustedes me han robado. Yo no puedo bendecir a alguien que está transgrediendo mi palabra. Y no hay excusa. Todos podemos hacerlo, el rico y el pobre. Porque diezmo es 10ª de lo que uno tiene, no de lo que uno no tiene. Si uno tiene 10 pesos es un peso. Y si uno tiene 1000 pesos son 100. Y si uno tiene 100.000 pesos son 10.000. Todos van a dar la 10ª. Entonces ni uno da más ni uno menos, porque todos honramos a Dios con nuestro diezmo y con nuestras ofrendas. Esto es importante. Cuando la gente no diezma conociendo este principio, cae bajo una atadura, una maldición que le perjudica en todo lo que va a emprender. Entonces, ore a Dios, pregúntele si esto es así o no, porque algunos dicen es que el diezmo es de la ley y estamos bajo la gracia, ahora ya no hay que diezmar. Quiero decirle que el diezmo es antes de la ley, para empezar. Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem, que representa a Jesucristo. En el libro de Hebreos lo declara muy bien. Y él dio sus diezmos antes de que apareciera la ley. Luego en la ley Dios dijo: diezmarás con Moisés irremisiblemente, porque todo mi pueblo tiene que diezmar para sostener mi obra, el avance de mi reino, de lo que yo estoy haciendo. Y Dios es un socio. Y fíjese, si usted tiene una tierra y busca un chacarero, un mediero, como se llama, y hacen una sociedad, a lo sumo pueden ir 50 y 50, pero por lo general es un 30% para el que la va a trabajar y un 70% para el dueño. Entonces, si usted no le da la parte que corresponde al dueño, por más que usted diga: es que a mí no me alcanza, usted está robando, porque es lo que le toca al dueño. Es el dueño. Él puso la tierra, puso las máquinas, puso la semilla, puso el agua. Es su lugar. Si no estuviera la tierra, no podías trabajar. Y usted va y trabaja y le da el 30%. Bueno, Dios no hace así. Dios pone la tierra, pone la vida, te da la salud, te da el trabajo, te da las oportunidades, la fuerza para hacerlo, la sabiduría. Y lo único que pide es el 10º, la 10ª. El dueño se queda con el 10 y te da a ti, como mayordomo, administrador, un 90% para que lo disfrutes, para que vivas, para que progreses, para que avances. Pero el hombre es tan avaro, tan mezquino, es tan torcido sus pensamientos, que entonces cree que la iglesia es para sacarle la plata. Entonces, si eso está en su corazón, olvídese. Dios bendice a la gente obediente, y en el único lugar en la Biblia, y en el único lugar donde Dios dice: probadme en esto, no es en la sanidad, no es en la restauración familiar, no es en la liberación, es en la prosperidad, es en la economía. Probadme en esto, dice Dios, y verás si no abriré ventanas en el cielo y derramaré bendición hasta que te sobre y te abunde. Cuarto principio.
o cuarta causa por la que no avanzamos. Cuarto, ser negligentes. El Proverbio 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que usted puede diezmar y ofrendar, pero si es una persona negligente, entonces no va a prosperar. No se trata porque dio dinero va a prosperar, no. Se trata de que Dios quiere que cambie su actitud en la vida. Negligente es una persona que hace las cosas a media, que no termina nada bien, o lo hace de mala gana, con poco ánimo, lo hace rabiando, lo hace porque no queda otra. Nunca una persona así puede llegar a ser un empresario o puede llegar a progresar. ¿Por qué? La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que se levanta temprano, el que llega a trabajo con alegría, el que si se tiene que quedar 15 minutos más se queda, el que hace un trabajo no como para el hombre sino para él, el que es honesto y lo hace bien, es una persona que tiene muchas, pero muchas posibilidades de progreso. Dice que la mano de los diligentes tiende a la riqueza, a enriquecerse. Si usted quiere prosperar, sea diligente. Mujer, sea diligente en su casa. Chicos, sean diligentes en el estudio. Papá, sea diligente en su trabajo. Joven ya adulto que no estudia, trabaje, sea diligente. Conviértase en una persona que cuando se hable de usted, se hable como el buen empleado, el hombre íntegro, el que hace las cosas con honestidad y con diligencia. 5. Quinta causa por la cual uno puede no prosperar. Esto ocurre mucho. Es la pereza. La pereza es negligencia también, o descuido al realizar alguna tarea, o el poco deseo de realizar alguna tarea. Se dice en los estudios que el ser humano tiene un cerebro grande en comparación con los otros animales, y que el consumo de la energía que tiene el cuerpo, de todo lo que el cuerpo consume, el cerebro consume el 20% de tu energía diariamente. Y ese 20% de la energía que consume tu cerebro, lo consume trabaje o no. Aún durmiendo está consumiendo energía. Entonces usted tiene que considerar algo muy importante. Use su cerebro, use sus pensamientos para lo bueno, para alcanzar cosas, para mejorar cosas, porque eso le va a ayudar a poder salir adelante. Dice el Proverbio 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos por un poco para más reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, la pobreza acá no es que es de Dios. No es que ser pobre, ser humilde y ser bueno y ser espiritual, no. La pobreza es por la pereza, por la flojera, por la negligencia, por no hacer las cosas bien. Entonces, dice el Proverbio 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Se junta aquí en la esquina, se junta ya a hablar con el otro todo el día sin hacer nada. ¿Cómo puede creer que va a avanzar? Se junta con gente a tomar mate todo el día, toda una mañana, toda una tarde. El tiempo es el único recurso no renovable y no acumulable. El tiempo no se puede juntar para usarlo después. Lo usas bien o lo usas mal. No es renovable porque el tiempo pasa y no lo puedes recuperar. Ya pasó. No es acumulable porque no se junta. No, como es el recurso más valioso y más importante, y muchos lo desperdician
viendo horas de televisión, viendo ocio continuamente. Hoy hay más inquietud en el entretenimiento que en un entrenamiento para ser mejor persona. Usted tiene que entrenarse, tiene que capacitarse, tiene que aprender antes de entretenerse tanto. Otro punto, 6. No tener metas. Cuando tenés una meta a futuro, cuando te trazas un objetivo a alcanzar, sos más eficiente en tu presente. Escucha bien, cuando tenés una meta a futuro, sos más eficiente en tu presente. Porque la gente que no es eficiente en el hoy, en lo que hace, es porque no tiene claro un mañana. Usted tiene que tener una meta por delante que perseguir, un propósito, un objetivo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, todavía no lo logré. Pero una cosa lo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una persona sin meta es una persona sin visión, sin propósito, sin objetivo. Vive, pero vive mal porque no tiene un objetivo claro en su mente. Nosotros decimos que al que no sabe dónde va, cualquier micro le viene bien. Cualquiera puede sacarte del propósito, porque de hecho no hay propósito. En tu vida no hay objetivo, no hay claridad. No sabes dónde vas. No sabes si estás más cerca, no sabes si estás lejos, no sabes si te has desviado porque no sabes dónde vas. Pero cuando uno sabe dónde va y cuándo lo quiere alcanzar, uno trabaja con mucha mayor intensidad, mucho más cuando ve que está acercándose a ese objetivo o a esa meta. Traza una meta en tu vida laboral, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. Planifica para alcanzar esos propósitos. Y entonces te vas a levantar cada día sabiendo que estás más cerca, o que este mes te has detenido y vas a hacer los arreglos para mejorar. Así trabajan las empresas. Toda empresa multinacional o empresa que logra mucho tienen metas anuales, metas trimestrales a corto, mediano y largo plazo. Entonces ellos saben si este trimestre rindió como para poder cumplir la meta mayor, la del año. ¿Rindió o no? Entonces si no, tienen que hacer los ajustes, los arreglos. Y si este año se alcanzó, por eso al final se hace en todo negocio lo que se llama un balance. ¿Te has sentado a hacer un balance de tu vida? A ver cómo va, si estás logrando lo que querías o no haces balance porque ni sabes lo que querías. Ese es un problema por el cual no se progresa. Tienes que tener claro un propósito y luchar, trabajar arduamente para conseguirlo. Así como un deportista se abstiene de un montón de cosas porque quiere una corona, un cinturón de campeón o cualquier premio. Y dice, todos a la verdad corren en un estadio, pero dice, uno se lleva el premio. Y Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. No se trata de participar, se trata de obtener el premio. No solamente el pensamiento, lo importante es competir, participar, no. Lo importante es obtener el premio, porque para eso el deportista se abstiene de todo, de muchas cosas, porque tiene un solo objetivo, la meta, llegar al destino, ganar su pelea, lograr su propósito. Y para eso se entrena, por eso cada uno en su disciplina deportiva. El boxeador tiene una alimentación diferente al que hace natación, al que corre, al que juega al fútbol. Su entrenamiento es diferente. Es estar enfocado, no en todos, en uno, para lograr ser bueno en eso que están haciendo. Enfócate, pon una meta delante de ti. 7. El no saber esperar en fe. Proverbio 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura a enriquecerse es el que cuando no ve que funciona, si tiene que robar, roba, si tiene que estafar, estafa, si tiene que engañar, engaña, se apresura porque lo único que quiere es enriquecerse y ese no es la meta. El enriquecimiento es el resultado de una vida ordenada,
y bajo la bendición del Señor. Él dijo, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero diezmá y ofrendá para alegrar el corazón de Dios, y luego Dios abrirá ventanas para que puedas prosperar. Pero no solamente pensar en enriquecernos y en hacer como sea. No seas de los que dicen, el fin justifica el medio. Porque con esa frase, muchos que dicen persigo un buen fin, han estafado a gente amiga, a personas, han engañado, han robado, han mentido, han usado armas viles, armas deshonestas para lograrlo. Pero dice, por eso dice acá, el hombre de verdad, él de verdad tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Quiere decir que si tiene culpa es porque apresurándose para enriquecerse no tuvo temor en los medios que utilizó. Por lo tanto, lo que tiene está pendiendo de un hilo, porque hay culpa en lo que ha hecho. ¿Se entiende? Muy bien. 8. ¿Por qué una de las causas que no se prospera? Pecados no confesados. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, el que tiene pecados ocultos, el que no arregla, no resuelve, no confiesa, no se santifica, pues no pueda pretender que Dios lo bendiga en esa condición. Usted tiene que arreglar su corazón. Por eso digo, creo en un evangelio que prospera. Porque si usted confiesa su pecado, se aparta de él y es limpio en la sangre del Señor, eso ya es progreso, eso ya es prosperidad. Porque usted limpió el camino para que a la vida le vaya bien. Entonces no es vivir en pecado y venir a la iglesia o ir a algún lugar que te oren para que te vaya bien. No te va a ir bien. Si tu condición no cambia, tu situación no va a cambiar. Recuérdelo. Entonces, no encubra su pecado. Todos podemos fallar, todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero tenemos que ir al pie de la cruz y pedir perdón para que el Señor nos pueda perdonar y lavar en su sangre. La Biblia dice, hijitos, esto le escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestro pecado. Confiese sus pecados, Dios será amplio en perdonar, pero pecado no confesado es pecado que condena, es pecado que maldice, es pecado que separa de Dios y es pecado que atormenta. Si usted lo confiesa, es pecado perdonado, es pecado borrado y es un obstáculo menos en tu caminar con el Señor. 9. El robo o ganancias deshonestas, porque la gente quiere prosperar. Y entonces hay una filosofía de vida, que lo tuyo es mío y te lo voy a quitar como dé lugar. Esta filosofía de vida la encontramos en la parábola del buen samaritano, que sale en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, donde dice que un hombre descendió y encontró a otro que estaba tirado, golpeado, herido, medio muerto, y le habían robado. Ladrones le habían robado. Y ahí aparecen una filosofía de vida de los ladrones. Los ladrones dicen, lo tuyo es mío y lo voy a obtener como dé lugar. Si te tengo que matar, te voy a matar, voy a salir, te voy a herir, te voy a golpear hasta quedarme con lo tuyo. Pero Dios condena a los ladrones, condena el robo, porque en realidad eso es algo que el alma de Dios aborrece. El que le roba a otro porque codicia al otro y porque no quiere hacer las cosas bien. Entonces cree que ese es el camino. Pero quiero decirle algo, no he visto un ladrón jubilado pasando sus últimos días de la vida bien, en paz con su familia, porque yo he visto que todos terminan encarcelados, muertos, paralíticos, enfermos, con un hogar destruido, desastroso, bajo maldición, bajo condenación, esclavos del mismo diablo. Una filosofía de vida. La otra filosofía de vida, la del levita y del sacerdote que pasaron junto al hombre, medio muerto, golpeado, herido, y lo vieron. Pero hicieron como que no lo vieron.
porque tenían su reunión que hacer, su culto que hacer, su ceremonia que realizar en su iglesia, en su lugar. Eran ministros de algún templo. Y lo vieron y dijeron, esa es la filosofía de vida, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo no me meto con vos, no te metas conmigo. Yo no me importa lo que pase alrededor mientras yo sea feliz. Esa es una filosofía de egoísmo. Pero está la tercera, cuando venía el buen samaritano y lo vio, fue movido a misericordia y se detuvo y lo ayudó al hombre medio muerto, pero no muerto. Le salvó la vida, le puso su cabalgadura, sacó su vino, su aceite, lo sanó sus heridas, lo vendó, le brindó amor, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Por eso que el hombre de Dios usa sus bienes para bendecir a los demás. La riqueza que Dios te va a dar es para que ayudes a los demás, no para que hagas la tuya, sino para ser mejor persona, para ayudar a otros a que se levanten. Ese hombre era un hombre próspero, tenía vino, tenía aceite, tenía vendas, tenía una cabalgadura, tenía dinero. Pero hoy día, si tú eres un creyente y te encuentras con un hombre golpeado como este, no tienes ni en qué llevarlo, no tienes ni nada para curarlo, no tienes dinero para apoyarlo. Tienes que prosperar para poder ayudar. Y él puso todo lo que tenía para ayudar al otro. Esta filosofía de vida dice, lo mío lo he recibido de Dios y está al servicio del que lo necesite. Eso es lo que Dios quiere, y no robo o ganancias deshonestas. ¿Cuánto fraude hoy? ¿Cuántas veces vas a una cancha y han hecho entradas truchas para venderla y perjudicar a la gente? Otros billetes falsificados, o estafas, robo, engaño, gente que se entrena, que se prepara, escuelas que enseñan a defraudar. Nunca terminarán bien. El que hurtaba, dice Efesios 4:28, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Nada, absolutamente nada. Y le voy a dar esta enseñanza. Génesis 14:22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, o sea, de lo que no es mío, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Si quieres ser enriquecido por Dios, tienes que vivir bajo sus principios. Si usted quiere enriquecerse en cualquier término, bueno, inténtelo, pero no es mi consejo. Obviamente, Abraham dijo, primero la integridad antes que la prosperidad. Si no soy una persona íntegra, no puedo ser una persona próspera. Porque prosperidad no es tener solo dinero, es que te vaya bien en la vida, es que tengas paz, alegría, salud, equilibrio con Dios, buena relación. Pero usted puede tener dinero y ser un pobre, un miserable, un desnudo, un desventurado, un ciego. Así dice Apocalipsis. Y yo te demando que de mí compres oro afinado. Entonces, tener dinero no es ser próspero. Pero ser próspero es una persona que tiene paz, tiene gozo. Abraham dijo, no voy a tomar ni una correa del calzado, no voy a tomar ni un hilo. Hay gente, y aún creyentes, que yo he visto que hasta se quedan con Biblias de otros. Saben que no es de ellos. Pero entonces, ¿cómo no la devuelven? Se quedan con algo. Obviamente, tal vez no se lo robaron, pero se lo dejaron. No es de ellos. El que lo perdió lo anda buscando. Se quedaron con ropa, se quedaron con cosas. Le prestaron algo, nunca lo devolvió. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Usted llega a una casa y ve que esto no lo usan, entonces se lo agarra y usted piensa y justifica. Si no lo usan y yo lo necesito, me lo llevo. O sea, estás llevándote. Dios dice a este rey, ni un hilo, ni una correa de un calzado. Tomaré de lo que es tuyo, para que no digas que causa tuya yo fui enriquecido. Nadie tiene que señalarte a vos cuando Dios te prospere como que sí tienes lo que tienes porque le robaste a los empleados, porque le robaste a tu patrón, porque hiciste fraude, porque engañaste gente. No,
tiene que tener una imagen de integridad, porque mejor es el buen nombre que la fama. Mejor el hombre que tiene una imagen intachable, íntegra, que aquel que tiene cosas, pero todos saben cómo las consiguió. Entonces, ni un clavo si trabajas en algún lugar. Ninguna cosa que no sea tuya lleves a tu hogar, ni tampoco compres lo que se ha robado, porque lo que se robó a otra persona le dañó. Y si el mercado está en auge de que se venden cosas robadas, es por eso que aumenta la cantidad de ladrones. Pero todos tenemos que entender que no es la manera de progresar. Que Dios nos bendiga mucho. Muy bien, voy ya terminando. Número 10. No es una persona que presupuesta. Las personas que no presupuestan son las que no saben cuánto tienen, ni cuánto les queda, y en qué gastaron, en qué gastamos. Si teníamos tanto dinero, ¿en qué se fue? Porque no tienen claro un presupuesto. Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para poder acabarla? Un buen administrador primero se sienta, calcula, presupuesta, planifica lo que quiere hacer. Y entonces, como le decíamos a un hermano, también involucra la fe. Pero Dios no actúa solo en fe, también en orden. Si entonces dice, si va a construir algo, si va a hacer algo, siéntese primero, planifíquelo, escríbalo en un papel, hágase la cuenta, para que cuando vaya a comprar, no compre cosas que no iba a buscar y gaste dinero que no tenía y era para otra cosa. Entonces entra en una crisis por falta de sabiduría, de administrarse con sabiduría. Usted tenga un presupuesto, escríbalo en un papel, manéjese con eso, y luego que usted haga las cosas bien, va a ver por la fe cómo Dios le va a bendecir para lograr más de lo que tenía planificado. Porque Dios bendice con abundancia el orden. El orden. Póngase en orden. No gaste en cosas que no necesita. No se endeude usando el plástico, las tarjetas para esto, para aquello, cuando eso lo deja atado, imposibilitado de mirar otras oportunidades. Sea sabio. Dice el Proverbio 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Alocadamente. Hoy los medios de comunicación, televisión, radio y todo, continuamente le generan a la gente una necesidad de algo que no necesitan. Usted ve las cosas y dice, tiene que tener esta máquina para poder ser feliz, para poder lograr esto, de aquello, porque si no la tiene, usted es una persona incompetente, usted no tiene esto, no puede ser feliz. Y entonces la gente va y se endeuda y compra otra cosa, y el llame ya ha llevado a mucha gente a vivir totalmente endeudado. Sea sabio y invierta en lo que realmente tiene que invertir. Lo primero que tiene que hacer es pagar sus deudas, pagar su lugar donde vive, apartar para la alimentación, para la ropa, para el estudio, y luego las demás cosas van ocupando su lugar, y también para ahorrar, porque la persona que ahorra es la persona que tiene siempre la posibilidad de comprar más barato que los demás, porque tiene el dinero que otros no tienen, y en la ocasión justa usted hace un buen negocio, compra a muy buen precio porque tenía el dinero de contado. Entonces, que estos consejos le puedan bendecir. Y el último de estos, el número 11, es no saber pedir. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, luchás, pero no tenéis lo que deseáis, y porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En primer lugar, el camino para alcanzar los propósitos, la prosperidad, no es la codicia. Acá dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenés. O sea, si codiciar fuera el camino, ¿por qué dice no tenés? Mire, la palabra codicia significa tener un ardiente deseo por algo, pero en los mandamientos está asociada
con un ardiente deseo de tener lo que otro tiene. Entonces dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el animal, el burro, el buey de tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. La palabra codicia en sí no es mala, sino asociada a codiciar algo de otro. Ese ardiente deseo, si lo tienes por Dios, si lo tienes por la palabra, codiciar conocer la palabra, codiciar poder amar a tu mujer, codiciar la presencia de Dios, no está mal. Pero sí está mal cuando se asocia a lo que otro tiene. Cuando lo asocias a lo que otro tiene, esa codicia te lleva a la frustración, porque codicias el vehículo, la casa, el logro, la empresa, pero no tenéis. No es el camino la codicia. Tampoco, luego dice, matás y ardes de envidia. No es la envidia que te lleva hasta matar a otro para tener lo que otro tiene, porque acá dice, matás y ardes de envidia y no podés alcanzar. No lo podés lograr, no lo podés alcanzar. Luego dice, combatís y luchás. Esta es la persona que trabaja, se mata trabajando, se esfuerza, lucha cada día, pero no tenéis lo que deseás. ¿Por qué? Porque no pedís. Uno de los problemas que tiene la gente es no pedir, o pedirle a quien no tiene que pedirle. No pedís, porque Dios espera que le pidas a Él. El Señor dice, pedid y se te dará. También dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. También dice, en esto se glorifica el Padre, en que ustedes cuando pidan, Él les conceda. Dios quiere glorificarse, quiere que lo conozca, que cuando tengas y abundes y avances puedas decir, en realidad Dios me ha bendecido y me ha contestado lo que yo le pedí. Algunos dicen que pedir es malo. Pedir a Dios es bueno, porque te hace dependiente de Él. Te hace demostrarle a Dios tu confianza. En vez de pedirle a los demás, le pides a tu Padre. Yo no quiero que mis hijos le pidan a los vecinos. No quiero que mi familia le tenga que pedir a los parientes. Para eso estoy yo, como padre, proveedor, para ayudarlos. Entonces, si me piden a mí está bien, pero si le piden a otro está mal. Cuando tú le pides a otros está mal, pero cuando le pides a Dios está bien. Y luego dice, y pedís, cuando te decidís a pedir, pedís mal, porque no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Nunca Dios te va a otorgar cuando le pides para pecar, para lo malo, para darle envidia a otro, para ser ostentoso. No, Dios te va a dar cuando le pidas bien. Así que cuando pidas tienes que asesorarte de que lo que estás pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si está de acuerdo a su voluntad, pídelo sin dudar, porque Dios te lo va a conceder. Que Dios nos bendiga mucho. Bien, esta es la primera parte. Y ahora quiero compartir si es la voluntad de Dios prosperarnos o no. Algunos dicen que sí, otros que no. Hemos visto varios lugares por qué no se prospera. Pero rápidamente quiero que veamos algunos textos bíblicos donde Dios nos dice si es o no. Segunda de Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a ti y a mí se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos o fueseis enriquecidos. Quiere decir que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Él era rico, pero se despojó de su riqueza. Nunca dejó de ser rico en su ser, pero se despojó de todo lo que tenía, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que por el medio que Él utiliza, la herramienta para enriquecernos a nosotros, es su propia pobreza. Quiere decir que la gente que a veces dice, no, la prosperidad no es de Dios, el avanzar, el crecer. Yo he hablado con gente que me dice, prosperar no es de Dios, pero ellos tienen 2 trabajos para estar mejor. Siguen estudiando, preparándose, porque quieren prosperar, porque quieren progresar. Bueno, ¿la prosperidad es buena o es mala? Porque si todo lo bueno viene de Dios, entonces prosperar no es malo. Entonces, ¿por qué tanta hipocresía de decir una cosa y vivir otra? Y lo malo es esto, que ninguna persona murió por mi pecado
por mi enfermedad ni por mi prosperidad. Lo hizo Jesús. Y Él me dice a mí que Él, siendo rico, se hizo pobre para bendecirme a mí. Y para que otra persona diga que eso no es de Dios, ¿quién es esa persona? ¿Quién tiene la autoridad del derecho moral? Él murió por mí, usted no, el vecino tampoco, la religión tampoco. Nadie me va a quitar a mí lo que Cristo hizo por mí. Si Él lo hizo por mí, yo lo tomo, lo creo, lo recibo y no me importa lo que comenten, lo que algunos, gente hipócrita, publica hasta en Facebook y dicen en muchos lugares que no, la prosperidad, pero ellos no viven en pobreza. Es como aquellos que hablan del comunismo como una única fuente de vida para orden de los países, pero esos comunistas son millonarios. Entonces, ¿dónde está el comunismo que profesan tener? Comunismo es tengamos todo en común, seamos todos iguales, no tengo más, lo mío lo pongo como bien común y todos igual. No. Entonces, la hipocresía ha hecho mucho daño. La religión también ha causado mucho daño porque ha llevado a la gente a pensar que la pobreza es símbolo de humildad y la pobreza es totalmente una consecuencia del pecado, como la enfermedad, como la condenación eterna. Y por eso en Isaías, creo que es Isaías 61, cuando Jesús dice, por cuanto me ungió Jehová, me envió a dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, a dar vista al ciego, a abrir las puertas de las cárceles, para los que están encarcelados, a sanar el corazón quebrantado y abatido. O sea, la pobreza la puso como una carencia, como una necesidad de las que el ser humano tiene y por las cuales Cristo vino a resolverlo. El Señor vino a hacerlo. Siendo rico se hizo pobre, para que tú salgas de tu pobreza. La gracia es el medio que usa. La gracia es el poder para ayudarte a hacer lo que solo tú no puedes. Eso es gracia. Te hace un hijo de Dios cuando solo tú no podías. Te hace un hombre santo cuando tú no podías. Te hace un hombre sano cuando tú no podías. Esa es la gracia. Es el favor de Dios con aquel que no lo merecía ni podía hacerlo. Así que la gracia hoy no es para que yo peque, estoy bajo la gracia. La gracia es para que no peque. La gracia es para que no viva en pobreza. La gracia es para que yo no viva en la enfermedad. Porque me da el poder para vivir en otro estándar de vida. 2. Salmo 113:7 dice, Él levanta del polvo al pobre. Bueno, si usted no quiere que lo haga y quiere quedarse en el polvo, ese es un problema suyo. Pero Dios dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y luego dice el verso 8, para hacerlo sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Dios levanta al hombre de la pobreza, del polvo, de la miseria, de la nada, y lo levanta para mostrarle a todos que fue su poder, su grandeza, su amor con el ser creado, pero lo va a hacer con aquel que le crea, con aquel que lo reciba y con aquel que cambie su ser interior, su condición, para que cambie su situación. Entonces Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. No tenía de dónde vivir, en un muladar vivía, pero Dios lo levanta de ahí para que pueda sentarse con príncipes. Dios va a cambiar tu vida si le puedes creer y va a hacer algo maravilloso. Y eso va a ayudarte para que tú también hagas algo con los demás. Salmo 68:6. Estamos viendo si es la voluntad de Dios prosperarnos y bendecirnos o no. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué tremenda esta palabra. Dios hace habitar en familia, ¿a quién? Al desamparado. Saca a los cautivos, los que estuvieron cautivos por circunstancias de la vida, cautivos, encerrados porque le enseñaron eso, porque maldiciones generacionales, de familia, por muchas cosas cautivos. Dios saca a los cautivos, los que no, cuando estás cautivo no tenés nada, perdiste todo. Y los saca a la prosperidad. ¿A qué los saca? A la prosperidad, sí. Esa palabra la menciona el Señor. Los saca a la prosperidad. Más los rebeldes, los que batallan contra el Señor,
Los que pelean contra su espíritu, los que se rebelan contra su voluntad, habitan en tierra seca. ¿Qué le parece? Yo no quiero habitar tierra seca. Yo quiero que Dios me saque a la bendición que Él ganó para mí y para ti también. 4. Bendiciones por la obediencia es esto, ¿no? El 4 es la obediencia. En la obediencia está la bendición y está la prosperidad. Si no fuera Dios, Dios no hubiera escrito esto. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y en tu salida. Bendito Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esto es algo tremendo. Y verán todos, porque esto es algo que Dios quiere que lo vean, que vean cuando Dios te bendice. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cómo? ¿Los bienes no? Jehová dice, te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. No pedirás prestado, es una promesa. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. No estarás ya debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te doy hoy, ni a diestra ni a siniestra. ¡Qué maravillosa promesa! Esto es lo que Dios nos revela. Su corazón es de bendecirnos, de prosperarnos, de ayudarnos, pero está ligado a la obediencia. Sin obediencia, nada de eso, olvídate, nada de eso es para ti. Esto es para gente que obedece, que se alinea, que se ordena, que está dispuesta a hacer lo que Dios dice. Puedes leer 1000 libros que el hombre escribe para hacerlo sin buscar a Dios y no te va a ir bien. Puedes intentar 1000 maneras, pero ¿por qué no eres más humilde y le aceptas y vives conforme al modelo del Señor? Porque eso es lo que te va a levantar. 5. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él te da el poder de hacer la riqueza. Él es el que te da el poder de hacer la riqueza. Dice, que no digas en tu corazón, mi mano, mi sabiduría me han traído esta riqueza, sino acuérdate que Jehová te da el poder para hacer la riqueza. Ahora quiero hacer énfasis en esto. La palabra poder es, hay varias palabras que significan poder, pero una de ellas es la palabra exousia en griego, significa el derecho legal. Yo tengo el derecho legal dado por Dios, o sea, para hacer algo. La palabra poder está asociada a lo importante. Dios no da el poder para cosas que no sirvan. Si Dios dice que da el poder para hacer la riqueza, tienes que declarar hoy, la riqueza no es mala. La riqueza no es mala. La Biblia dice que el dinero para todo sirve. Lo malo no es el dinero, es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Si tú tienes que decidirte a quién vas a amar, a Dios o al dinero, porque el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando el dinero te gobierna y manda, entonces te llevará a la miseria.
serás un rico miserable. Pero cuando es Dios el que te gobierna, el dinero será tu siervo y serás un hombre rico, próspero y bendecido por el Señor. Ahora, ¿Dios dará el poder para lo malo? De ninguna manera. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a los que creyeron en Cristo, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que tener el poder, para que cambie tu esencia de una criatura de Dios a convertirte en un hijo de Dios. Para sanar a la gente, dice el Señor, dice, poder salió de mí. Les dio poder para sanarlo. Para ser sano en forma milagrosa, se necesitaba el poder. ¿Es malo ser sanado? No. Es muy bueno, por eso Dios da el poder. También dice la Escritura, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Para poder ser un testigo de Dios en la tierra y vivir de acuerdo a sus estándares de vida, necesitamos ese poder para que nos ayude a hacer lo que solos no podemos. Y acá está diciendo el Señor, yo les doy el poder para hacer la riqueza. Si la riqueza fuera mala, jamás Dios te daría el poder. Jamás te habilitaría para hacerlo. Pero Dios da el poder porque la riqueza es buena cuando está en las manos correctas. El dinero es algo que no tiene, se dice amoral. No es inmoral ni es moral. No es bueno, no es malo, es dinero. Y toma la característica de aquel que lo tiene. Si el dinero está en las manos de una persona buena, el dinero es bueno porque servirá para la familia, para sus hijos, para vivir bien, para ayudar a la gente, para promover cosas de entidades de bien. Pero si el dinero está en las manos de gente pervertida, servirá para corrupción, para perversión, para dañar, para arruinar, para destruir. El mismo dinero que se usa para una cosa, se usa para la otra. ¿En manos de quién queremos que esté? ¿De la gente mala que pueden tener la confianza de que lo pueden tener? ¿O tendría que estar en la mano de la gente buena que lo utilice para fines de bien y que bendigan esta nación? Que Dios nos bendiga y piensa en eso. Dios quiere darte el poder de hacer las riquezas. Si no fuera su voluntad, no te lo daría evidentemente. Entonces, usted tiene que declarar que el poder que Dios nos da para hacer la riqueza es bueno. También dice Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder que hay en Dios. Dios tiene este poder para ayudarte, pero erráis, ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras. Hay quienes se saben 2 textos bíblicos y ya andan diciendo que esta doctrina no es de Dios, que esto no sirve, que aquello. Amados hermanos, Dios nos bendiga. Estudiemos la palabra. Ella nos va a hacer libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará completamente libre. Muy bien, hasta aquí nomás quiero llegar en el día de hoy. Voy a hacer un segundo CD donde voy a seguir enseñando como maneras en que tú puedes prosperar, puedes avanzar y ya te das cuenta. Esto no es una cuestión de tirar una moneda para arriba de suerte, es una cuestión de ordenarse en la palabra, de ser laborioso, trabajador y de tener cuidado con muchos detalles de la vida que no los hemos tenido y por eso tampoco hemos prosperado. Que Dios te bendiga, quiero orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos, de todos estos compañeros, amigos o personas que van a ver este video. Oro para que tú los bendigas, para que tú los ayudes, para que se rompan cadenas y todo pensamiento de ruina, de pobreza, de miseria sea erradicado. Recuerda esto, aunque estás rodeado de necesidad, tú eres rico. Lo dice Dios en su palabra. Yo te he hecho rico. Por amor a ti, siendo rico me hice pobre, para que tú seas enriquecido. Recibe el poder para hacer la riqueza, para salir adelante. Hoy Dios abrirá puertas de bendición, puertas de bendición en tu trabajo, en tu economía. Dios va a cancelar deudas, te va a ayudar a salir adelante. Solo confía en Él y Él hará. Séle fiel al Señor con tus diezmos y tus ofrendas y nada ni nadie podrá impedir que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Dios te bendiga mucho. Amén.